Me llamo Don Rodrigo, tengo 77 años. Soy viudo y dueño de todo lo que mis hijos codician. Mis 3 hijos me abandonaron con una extraña cuando la neumonía me golpeó, diciendo que era más práctico. Lo que ellos no saben es que mi teléfono contiene el número directo del director del banco. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo y activar la campanita para no perderse ninguna de mis historias. Dejen un like si piensan que la familia debe basarse en el respeto, no en el dinero. Todo comenzó con una tosita que pensé que era por el polvo. Soy terco, ¿saben? Siempre lo he sido. Uno cría a los hijos, cuida la casa, aguanta los golpes duros de la vida, se cree invencible, pero el cuerpo tarde o temprano nos alcanza. Cuando la fiebre subió y el aire empezó a faltarme, no tuve más remedio que llamar a Tomás, mi hijo mayor. «Papá, tienes que cuidarte», me dijo por teléfono con esa voz de alguien que está firmando papeles en la oficina. «Voy a avisarle a Julián y a Marco, ya vamos para allá». Sentí un alivio tan grande. Me dije, mis muchachos vienen a cuidarme. Me imaginé a mis 3 hijos, esos hombres barbudos que mecían mis brazos, preparándome un té de manzanilla, acomodando mi almohada como yo lo hacía cuando tenían sarampión o varicela. Pero la realidad, mi amigo, es como un balde de agua fría. Vinieron, sí, los 3 se sentaron en mi sala con caras preocupadas, no por mí, sino por el problema que yo representaba. El doctor había sido claro, era una neumonía severa. Necesitaba reposo absoluto, medicamentos a la hora exacta, buena comida y sobre todo no podía quedarme solo por las noches en caso de falta de aire. Estaba sentado en mi sillón con un zarape sobre los hombros, sintiendo mi pecho silbar como una vieja tetera. Miré a Tomás, Julián y Marco. «Escucha, papá», comenzó Tomás, que siempre tomaba la iniciativa. «La situación está complicada. Hablamos afuera». Hablaron, mi voz salió débil. «Sí, mira, Julián tiene a su esposa embarazada. Su departamento es chico y hay escaleras. No puedes quedarte allá». Miré a Julián. Desvió la mirada, fingiendo ajustarse el reloj. «Y en nuestra casa, papá, ya sabes», dijo Marco, el más joven, «trabajamos todo el día. Los niños nos traen locos. No hay nadie para cuidarte». «Y yo viajo mucho», completó Tomás. «Entonces decidimos lo que es mejor». Decidieron, ni siquiera me habían pedido mi opinión. «Vamos a contratar una enfermera», decretó Tomás. «Es mejor que andarte de casa en casa, es más profesional. Dividimos los gastos, te quedas en tu comodidad y todos tranquilos». Sentí una lágrima caliente rodar, pero me la limpié rápido. No quería que vieran mi debilidad. No era cuestión de dinero. Gracias a Dios y al trabajo duro que mi difunta esposa y yo habíamos hecho, el dinero no era problema, era el gesto lo que me lastimaba. «¿Una extraña?», pregunté. «¿Una profesional?» «Papá, no compliques las cosas», dijo Julián, tomando ya las llaves de su carro. «Ya contactamos a la agencia, empieza mañana, se llama Lupita». Se fueron 5 minutos después. Ningún té para mí. Me quedé en esa sala grande, escuchando el silencio y el silbido de mi pecho. Mis muchachos me habían tratado como un mueble viejo que había que guardar en la bodega, y como no cabía en sus casas, habían contratado a alguien para sacudirle el polvo. Comenten desde dónde están viendo este video. Leo todos sus comentarios y me encanta saber que mis historias llegan a personas en todo México y más allá. Al día siguiente llegó esta famosa Lupita. Era una mujer sencilla, de sonrisa tímida y manos callosas. Estaba listo para odiarla. Después de todo, ella era la prueba viviente de que mis hijos no tenían tiempo para mí. Quería ser desagradable, quería correrla, pero la neumonía me clavó en la cama y fue la mano de Lupita, no la de mis hijos, la que sostuvo la cuchara de caldo hasta mi boca. «Don Rodrigo, tiene que comer para recuperar fuerzas», decía con una paciencia de santa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. ¿Saben cuántas veces vino Tomás a verme? Ninguna. Mandaba mensajes por WhatsApp. «Papá, ¿todo bien? ¿Necesitas algo?» Ya transferí el dinero para Lupita. Julián llamó 2 veces de volada, diciendo que la vida estaba de locos. Marco mandó una foto de los nietos en la playa durante las vacaciones. En la playa, mientras su abuelo luchaba por respirar. ¿Quién cambiaba mis sábanas? Lupita.
¿Quién corría a la farmacia a medianoche cuando la fiebre subía? Lupita. ¿Quién se sentaba al borde de la cama y escuchaba mis historias del pasado para que no me sintiera solo? Lupita. 6 meses pasaron. 6 meses, mi amigo. La neumonía se fue, pero dejó una cicatriz en mi alma. Estaba débil, pero mi cabeza estaba más lúcida que nunca. Durante esos 6 meses observé. Lupita me contó su vida. Criaba 2 hijos sola, tomaba 2 camiones para venir a cuidarme, nunca se quejaba. Y mis hijos, criados en la comodidad con carros del año, no podían manejar 30 minutos para ver si su padre estaba vivo. Un martes soleado me desperté diferente. El aire entraba limpio a mis pulmones. Me levanté de la cama solo. Fui al espejo y miré a ese viejo de pelo blanco. Ya basta, Rodrigo, me dije. Se acabó la autocompasión. Fui a la cocina. Lupita estaba ahí preparando café fresco. El olor era maravilloso. Don Rodrigo se levantó solito. ¡Qué bueno! Su sonrisa era auténtica, más verdadera que cualquier te quiero que mis hijos habían dicho en los últimos años. Lupita, mija, siéntate conmigo, vamos a tomar el café juntos en la mesa, ya no más yo en la cama y tú parada. Dudó, pero se sentó, comimos pan dulce con mantequilla y platicamos. Le di las gracias. Le agradecí por haber sido la hija que no tuve mientras los hijos que engendré me daban la espalda. Usted me pagó, don Rodrigo, es mi trabajo, dijo humildemente. El trabajo es una cosa, el cariño es otra. Tú me diste lo que el dinero no puede comprar. Y mis hijos, ellos piensan que el dinero lo resuelve todo. Miré el reloj en la pared. Eran las 10 de la mañana, la hora en que el banco abría. Mis hijos pensaban que yo era viejo, gagá y dependiente. Pensaban que contratando a Lupita se habían quitado el problema de encima y habían asegurado la herencia intacta. Después de todo, papá no gasta nada. Habían olvidado una cosa. El que construyó el patrimonio fui yo. El que tiene la firma en las cuentas soy yo. Y el que tiene el poder de decidir quién merece qué, soy yo. Me levanté de la mesa firme sin temblar. Lupita, pásame mi teléfono, por favor. ¿Va a llamar a Tomás para decirle que ya está mejor?, preguntó inocentemente. Tuve una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Era la sonrisa de alguien que tenía un plan. No, mija. A Tomás lo sabré a su tiempo. Ahorita voy a hacer una llamada mucho más importante. Marqué el número que me sabía de memoria. 2 timbrazos. Bueno, banca privada. La voz masculina y atenta respondió del otro lado. Buenas, licenciado Hernández, habla Rodrigo Mendoza. Don Rodrigo, hace tiempo que no sé de usted, ¿en qué puedo servirle? Respiré profundo, sintiendo el poder regresar a mis manos. No, licenciado, necesito una junta urgente, y necesito que llame también al abogado del banco. ¿Un abogado? ¿Pasó algo grave? Sí, licenciado. La fiebre de mi neumonía quemó mi paciencia. Quiero hacer modificaciones drásticas en mi testamento y en las cuentas mancomunadas. Hoy mismo, colgué y miré la foto de mis 3 hijos en el estante de la sala. Sonreían felices en una carne asada donde yo había pagado la carne. Tomé el marco y lo volteé boca abajo contra la madera. Ahora vamos a ver quién va a necesitar enfermera, murmuré en la sala vacía. El juego acababa de cambiar y ellos ni siquiera imaginaban que las piezas ya estaban en movimiento. Si esta historia los toca, denle like y compártanla con sus seres queridos. A veces hay que recordarles a los hijos que los padres merecen respeto. Salir de casa después de 6 meses encerrado no es solo cruzar una puerta, es como volver a nacer. Mientras escogía mi ropa, las manos me temblaban un poco, pero no era de debilidad, era de anticipación. Abrí el closet e ignoré la ropa de andar por casa, esas camisas a cuadros de abuelito que a mis hijos les encantaba verme usar porque reforzaba la idea de que yo era inofensivo. Fui directo al fondo donde estaban las prendas de Rodrigo el empresario. Saqué un traje de lino impecable que no me había puesto desde la misa del 7º día de mi esposa. El olor a naftalina y lavanda me recordó una época en que mi palabra era ley. Don Rodrigo, ¿de veras va a salir? La voz de Lupita apareció en la puerta del cuarto, llena de preocupación. El doctor dijo que fuera despacito. Me volteé hacia ella. Lupita traía su delantal, las manos húmedas de haber lavado los trastes.
Tenía ojeras de alguien que no dormía bien, preocupada por sus propias cuentas. Imaginaba: mija, el doctor se ocupó de mis pulmones, ahora yo debo ocuparme de mi vida, respondí abotonando el saco. Llámame un Uber, por favor, un Uber Black con buen aire acondicionado. Pero los muchachos, a Tomás no le va a gustar si sabe que salió solo. Tuve una risa corta y seca. Tomás no es mi dueño, Lupita, y además tú vienes conmigo. ¿Yo? Pero la casa, la comida, la casa no se va a volar y hoy vamos a comer afuera. Quítate ese delantal, ponte tu mejor ropa, vamos a pasear. Ver a Lupita vestirse fue la primera lección del día. No tenía ropa bonita. Se puso unos jeans limpios y una blusa blanca sencilla, lo más nuevo que tenía. Me dolió. Mientras mis nietos traían tenis que costaban su sueldo, ella no tenía ni un conjunto para salir. Lo anoté en mi lista mental. La lista crecía. El trayecto hasta el banco fue silencioso. Yo miraba la ciudad por la ventana del carro oscuro y climatizado. Las calles habían cambiado, tiendas habían cerrado, edificios habían subido, la vida había seguido mientras yo me retorcía en mi cama. Pero una cosa no cambia: el dinero abre puertas que el amor muchas veces no puede destrabar. Cuando llegamos a la sucursal, no fui a la fila común donde los viejitos esperan que su número aparezca en la pantalla. Fui directo a la puerta de vidrio lateral y toqué el timbre. El guardia me miró de reojo por un segundo hasta que el licenciado Hernández, mi gestor, apareció corriendo por el pasillo ajustándose la corbata. Don Rodrigo, qué sorpresa tan agradable. Abrió la puerta personalmente. Por favor, pasen. Entramos a su oficina. Aire acondicionado frío, olor a café expreso, sillón de piel que te abraza. Hernández miró a Lupita con curiosidad. Ella es Lupita, dudé. No quería decir enfermera, mi asistente personal de confianza. Se queda. Hernández asintió respetuosamente. Bien, don Rodrigo, habló de testamento por teléfono. Me preocupé. Licenciado, saltemos la parte social. Quiero ver los estados de cuenta completos, fondos de inversión, cuenta de ahorros, acciones, las rentas de las bodegas, todo. Y quiero saber quién accedió o intentó acceder a esa información en los últimos 6 meses. El gestor parpadeó, tecleó en su computadora, el silencio de la oficina solo roto por el clic del teclado. Imprimió un fajo de papeles y lo puso frente a mí. Empecé a leer. Mis ojos, gracias a Dios, todavía funcionaban bien con mis lentes de lectura. Los números estaban bien. El patrimonio que mi difunta Margarita y yo habíamos construido vendiendo pan dulce, luego abriendo la panadería, después comprando locales, estaba todo ahí, sólido, poderoso. Pero luego llegué a la última página, el reporte de intentos de acceso y consultas. Sentí un sabor amargo en la boca, peor que cualquier medicina que había tomado para la neumonía. ¿Qué es esto, licenciado? Señalé con mi uña una línea fechada 3 meses atrás. Hernández tragó saliva. Bueno, es que su hijo Tomás vino aquí. Trajo documentos médicos. ¿Qué documentos? Un reporte preliminar. Preguntaba sobre el proceso de incapacitación, de interdicción. Quería saber cómo movilizar las cuentas en caso de que usted fuera considerado incapaz. El aire me faltó por un segundo, pero no era la neumonía, era el golpe en el estómago de la traición. Mientras yo luchaba por respirar en mi cama con fiebre, mi hijo mayor no se preocupaba por tomarme la mano. Estaba en el banco averiguando cómo echarle mano al dinero si me volvía gaga. Esperaba mi incapacidad. Miré a Lupita. Estaba boquiabierta, en shock. Don Rodrigo no se atrevería, murmuró. Se atreven, mija. La codicia no tiene parentesco, respondí, sintiendo una rabia fría y calculadora tomar posesión de mi pecho. Esa rabia fue el mejor combustible que podía tener. Me volteé hacia Hernández. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sin orden judicial o su presencia, nada se podía hacer. Fue bastante insistente. Dijo que era por su bien para pagar sus gastos médicos. Gastos que mi pensión cubría de sobra, retorqué. Licenciado, escúcheme bien. Desde hoy, el acceso de visualización que Tomás tenía en la cuenta mancomunada de la empresa está cortado. Pero don Rodrigo, él maneja la parte de logística, cortado.
Que venga a pedirme directamente si necesita comprar un clip. Y hay algo más. Quiero transferir la liquidez inmediata a un fondo privado de esos que ni el Papa puede descubrir. Blindaje patrimonial. Hernández entendió rápido. Se puede hacer, pero sabe que va a generar una alerta para ellos, ¿verdad? Van a notar que el dinero desapareció de la cuenta corriente principal. Sonreí. Era exactamente lo que quería. Que lo noten. Quiero que sientan ese escalofrío helado pensando que la fuente se secó. Pero esto es solo el principio. Le pedí otra cosa a Hernández. Quiero los estados de cuenta detallados de las tarjetas de crédito adicionales que les di a los tres. Hace mucho que no reviso. Confiaba en ellos. Les decía, úsenlas para emergencias de los niños. Hernández imprimió. Tomé la hoja. Emergencias. Marco 35,000 pesos en una cava de vino importado. Julián 50,000 pesos en refacciones para su carro de lujo. Tomás 100,000 pesos en un resort en Cancún. Fecha, el fin de semana en que yo tenía alucinaciones de fiebre. Sentí una lágrima rodar, pero esta vez no la limpié a escondidas. La dejé caer sobre el papel, manchando la línea del gasto del resort. Era la última lágrima que me iban a sacar. Lupita, llamé sin quitar la vista del papel. Mija, tienes deudas. Ella saltó ante la pregunta directa. Don Rodrigo, siempre hay, ¿no? El crédito de la casa, los brackets del más chico, es la lucha. ¿Cuánto para pagar todo y dormir tranquila? Ay, don Rodrigo, es mucho dinero, como 220,000 pesos tal vez. Los voy pagando de poquito en poquito. Miré el papel sobre la mesa. Noto 20,000 pesos. Casi lo que Tomás había gastado en una semana de vacaciones mientras yo moría. Licenciado, mi voz sonó firme como acero. Prepare un cheque certificado ahora mismo. Noto 20,000 pesos a nombre de Guadalupe Morales. Don Rodrigo, no puedo aceptar. Lupita saltó de su silla, los ojos como platos. Es mucho dinero. Solo hice mi trabajo. Tomé su mano. Sus manos eran ásperas. Manos de alguien que trabaja. Las manos de mis hijos eran suaves. Manos de alguien que pide. Lupita, cállate y acepta. No es un regalo, es justicia. Mis hijos gastaron eso en diversión. Tú gastaste tu vida cuidando la mía. Acepta o te despido. Lloró. Sollozó ahí en la oficina del gestor del banco, y yo me sentí vivo por primera vez en años. Mi dinero servía por fin para algo real, no para mantener las apariencias de una familia perfecta que no existía. No olviden suscribirse a los consejos del abuelo y compartir esta historia. Escriban en los comentarios si piensan que hice bien. Cuando salimos del banco con el cheque en la bolsa de Lupita y mi nueva estructura financiera diseñada, ya no era el viejito enfermo. Me sentía como un general que acababa de inspeccionar el terreno antes de la batalla. Y ahora, don Rodrigo, ¿a la casa?, preguntó Lupita, secándose los ojos todavía aturdida. No, vamos a la plaza comercial. Necesito comprar un teléfono nuevo, uno del que nadie en la familia tenga la contraseña. Y después pasaremos al despacho del licenciado Márquez. Hernández se encarga del dinero, pero Márquez se va a encargar de la ley. Mientras caminábamos por la banqueta, mi viejo teléfono sonó en mi bolsa. Era Tomás. Debía haber recibido la notificación de algún movimiento o bloqueo. Miré la pantalla. Tomás llamando. Lo dejé sonar. 1, 2, 5 veces. ¿No va a contestar?, preguntó Lupita. No, respondí sintiendo el sol en mi cara. Que sude un poco. Tiene que aprender que papá no es un cajero automático 24 horas. A veces el sistema está fuera de servicio. Tenía un plan que se estaba formando. No sería una pelea de gritos e insultos. Soy un hombre de clase. Mi venganza se serviría como un plato de cocina mexicana, caliente, bien sazonado e imposible de rechazar. Les iba a dar exactamente lo que querían, la herencia, pero no de la forma que imaginaban. Lupita, ¿sabes hacer un buen mole poblano? Sí, a usted le encanta. Perfecto. El próximo domingo convoco una reunión familiar. Voy a decir que tengo un anuncio importante sobre mi salud y mis bienes. Van a venir corriendo como moscas a la miel. ¿Y qué va a anunciar? Sonreí, viendo el paisaje de la ciudad pasar rápido. Voy a anunciar el inicio del fin de la facilidad, mija.
y tú vas a tener un lugar en primera fila. El teléfono sonó otra vez. Era Julián. Ignoré. El juego había comenzado y yo tenía las mejores cartas en la manga, cartas que ellos ni siquiera sabían que existían en la baraja. Pensaban que yo era el pasado, y van a descubrir que yo soy su futuro, o la ausencia de él. Continuemos la historia. Si quieren saber qué pasó en la comida del domingo, quédense hasta el final. El domingo se levantó con ese sol bonito que entra por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que baila en el aire. Antes era el día en que me levantaba temprano para hacer conchas caseras, esperando que mis nietos llegaran gritando: «Abuelito, hoy me desperté temprano por otra razón». Tenía un banquete que servir, pero el plato principal no sería la comida, sería la duda. Mientras Lupita picaba finamente las zanahorias con un ritmo rápido y preciso sobre la tabla de madera, yo terminaba de sazonar el mole poblano. El olor del ajo frito en mantequilla y del chile pasilla, remojándose en caldo, invadía toda la casa. Era un olor de infancia, de familia, de hogar, pero hoy era una trampa. «Don Rodrigo, ¿está seguro de querer usar la vajilla de la boda, la que le regalaron sus papás?», preguntó Lupita, secándose las manos en su delantal, los ojos como platos. Sabía que no había sacado esos platos del aparador en 20 años. «Estoy seguro, mija. Hoy es una ocasión especial. Hoy mis hijos van a descubrir que el viejo todavía sabe morder». Puse la mesa con precisión militar, cubiertos de plata pulidos. Yo mismo los había pulido el día anterior, sintiendo la rabia darle fuerza a mis brazos débiles. Copas de cristal y servilletas de lino, puse los lugares marcados, la cabecera vacía. Me sentaría de lado, como siempre lo había hecho. Pero a mi derecha, en lugar de honor, puse el plato para Lupita. El teléfono sonó poco antes del mediodía. Era Tomás. «Papá, ya vamos. El tráfico está horrible. Oye, pasó algo raro. Intenté pasar la tarjeta de la empresa en la gasolinera y me la rechazaron. ¿Se te olvidó pagar el estado de cuenta?». Su voz tenía ese tono de reproche disfrazado de preocupación, típico de él. Respiré profundo, conteniendo la risa que quería escapar. «Qué raro, hijo. Debe ser el sistema del banco. Ya sabes cómo es la tecnología, siempre fallando. Vengan rápido, el mole se va a enfriar». Colgué sin dar explicaciones. La semilla estaba plantada. Llegaron en caravana como siempre. Carros grandes y ruidosos estacionándose frente a mi casa como si fueran dueños de la calle. Tomás, Julián y Marco entraron a la sala trayendo ese viento de agitación. Las nueras venían atrás, los ojos barriendo la casa como si fueran tasadoras de remate, verificando si los cuadros seguían en la pared. Mis nietos, los pobres, entraron corriendo, los ojos pegados a las pantallas de sus teléfonos. Apenas me besaron en la frente. «Papá, huele rico», gritó Marco, dirigiéndose ya a la cocina. «¿Llamaste a un catering?». «No, hijo, lo hicieron Lupita y yo que ayudé», respondí, apareciendo en la puerta de la sala. Impecable en mi nuevo traje de lino azul marino. Se detuvieron. El silencio cayó en la sala por un segundo. No estaban acostumbrados a verme vestido en casa, estaban acostumbrados a Rodrigo en pijama, tosiendo con olor a medicamento. El Rodrigo que tenían enfrente traía perfume francés y corbata roja. «Te ves muy bien», dijo Julián desconfiado. «¿El doctor te autorizó a levantarte de la cama?». «El doctor me autorizó a vivir, Julián. Vamos a la mesa». Cuando llegaron al comedor y vieron la mesa puesta con la vajilla de la boda, el shock fue visible. Se miraron entre ellos. «Va a anunciar que se va a morir», decía su mirada. «La avidez brilla en los ojos de los que esperan la herencia, mi amigo. Y brilla más fuerte cuando piensan que el final está cerca». Todos se sentaron. Las nueras cuchicheaban. Tomás se sentó, tomó la servilleta y miró la silla vacía a mi derecha. «¿Quién viene? ¿El padre? ¿El abogado?». Intentó hacer un chiste, pero estaba nervioso por lo de la tarjeta bloqueada. En ese momento, Lupita entró al comedor trayendo la olla del arroz. Iba a servir y regresar a la cocina como siempre. «Lupita», mi voz resonó firmemente. «Deja la olla ahí, siéntate». Se congeló. «Siéntate, mija. Hoy comes con la familia. Después de todo, te ocupaste de mí más que cualquiera en esta mesa en los últimos 6 meses. El lugar a mi derecha es para ti».
El ruido de un tenedor cayendo sobre el plato de porcelana fue el único sonido. La esposa de Tomás, una mujer que nunca había lavado ni un calcetín en su vida, hizo una mueca de asco que casi le dislocó la mandíbula. «Papá, con todo respeto», comenzó Tomás, la cara poniéndose roja. «Lupita es una empleada. No es apropiado mezclar las cosas. Tenemos asuntos familiares que discutir». «Exactamente, Tomás. Asuntos familiares, y como Lupita sabe más de mi salud, mis medicinas y mi rutina que tú, se queda. Siéntate, Lupita. Es una orden». Lupita se sentó, encogida, pero yo sostuve su mano sobre la mesa. Su mano temblaba, la mía no. La comida comenzó tensa. Nadie elogió la comida, aunque estaba divina. Comían rápido, queriendo llegar al punto. Yo masticaba despacio, saboreando cada bocado de carne y cada mordisco de su incomodidad. Entonces, papá, Julián se aclaró la garganta. Tomás habló de la tarjeta. Mi tarjeta adicional tampoco pasó ayer en el taller. ¿Cambiaste algo? Puse cara de inocencia. Esa cara de viejito confundido que les encanta subestimar. Ay, hijo, fui al banco esta semana. Fuiste al banco tú solo. Marco casi se atraganta con su copa de vino. No solo, con Lupita. Fui a platicar con el licenciado Hernández. Ya sabes cómo es, estuve enfermo mucho tiempo. Las cuentas acumularon polvo. Hernández me dijo algo curioso. Dejé mis cubiertos, crucé mis manos y miré a cada uno de ellos. Me dijo que la cuenta de reserva de emergencias estaba casi vacía, esa a la que les había dado acceso. Y miren qué curioso. Yo no tuve ninguna emergencia que requiriera ese dinero. Lupita pagó las medicinas con mi pensión. Tomás se puso pálido. Julián comenzó a sudar en la frente. «Papá, escucha». Tomás intentó usar su voz de gerente. «El mercado está difícil, ya sabes. Tuvimos imprevistos. Era un préstamo. Lo íbamos a devolver. Un préstamo». Levanté una ceja. «Qué interesante. ¿Y el resort en Cancún, Tomás? Eso también era préstamo». Dicen que el agua de coco allá cuesta un ojo de la cara. El silencio en la mesa se volvió ensordecedor. Sabían, se dieron cuenta de que yo sabía. ¿Quién te contó eso? Siseó, mirando a Lupita con odio. Fuiste tú, ¿verdad? Le metiste ideas a mi papá. No le grites, golpeé la mesa. El cristal de las copas vibró. Nadie me contó nada. Vi, leí, estados de cuenta. Eso no miente, Tomás, a diferencia del hijo ingrato. Las nueras dejaron de comer. Los nietos, sintiendo el ambiente pesado, soltaron sus teléfonos. Bloqueé todo, anuncié con la calma de alguien que comenta el clima. Tarjetas, accesos, contraseñas. A partir de ahora se acabó la facilidad. Papá, no puedes hacer eso. Julián se levantó indignado. Tengo las mensualidades del carro. Yo contaba con ese límite. Vende el carro, respondí fríamente, o toma el metro. Lupita toma el camión todos los días y nunca se ha muerto. Además, forja el carácter. No estás en tu estado normal, dijo Tomás levantándose también. Parecía un animal acorralado. Es el efecto de las medicinas. No estás razonando bien. Yo le dije al doctor. Te lo dije. ¿Qué le dijiste, Tomás? Corté su palabra, mirándolo directo a los ojos. ¿Qué necesitaba ser puesto bajo tutela? Interdicción. La palabra tutela cayó sobre la mesa como una bomba. Las esposas se ahogaron. No sabían que yo había descubierto su visita al banco con el reporte médico. Era el golpe final de este round. Tomás abrió la boca y la cerró sin sonido. Se dio cuenta de que yo iba 10 pasos adelante. No estoy loco, hijo. Estoy decepcionado. Y la decepción aclara la mente de una forma que no se imaginan. Me levanté de la mesa soberano. La comida terminó. El postre iba a ser un pastel de 3 leches, pero perdí las ganas de endulzar. Pueden irse, y no olviden tomar los regalos que dejé en la consola de la entrada. Salieron de la mesa, anonadados, humillados, sin saber qué hacer. Nadie se atrevió a replicar. La autoridad paterna, cuando se recupera, tiene un peso ancestral. A la salida, en el aparador, había 3 sobres grandes blancos, uno para cada hijo. Los vi desde mi ventana, abrir los sobres en la banqueta, ansiosos, pensando que tal vez era dinero, una última bondad del papá tonto. No era dinero,
Eran copias a color ampliadas de los estados de cuenta con sus gastos resaltados en amarillo fluorescente. Y con eso, una copia del contrato de la nueva sociedad que había abierto el viernes pasado. Una holding familiar donde yo soy el único administrador vitalicio. Vi a Tomás arrugar el papel con rabia. Vi a Julián darle una patada a la llanta de su carro. Vi a Marco llorar, tal vez de vergüenza, tal vez de miedo a su esposa. Regresé a la cocina. Lupita lavaba los trastes, llorando quedito. Don Rodrigo, lo van a odiar, y a mí me van a odiar más. Tengo miedo. Fui hacia ella y le sequé las manos. Que odien, Lupita. Su odio es el precio de mi libertad. Pensaron que podían enterrarme antes de tiempo, pero olvidaron que soy una semilla. Miré la pila de trastes sucios. Deja eso. Mañana contratamos a una muchacha para limpiar. Tú fuiste ascendida. ¿Ascendida a qué, don Rodrigo? Tuve una sonrisa maliciosa, la primera sonrisa verdadera que había tenido en años. A mi socia, vieron los estados de cuenta, pero no vieron la última página del contrato que estaba en el sobre. La página que dice, ¿quién va a administrar mis bienes inmuebles a partir de ahora? La guerra estaba declarada y acababa de ganar la primera batalla sin disparar un solo tiro, solo sirviendo mole poblano y verdades indigestas. Pero no se rendirían tan fácil. Tomás era orgulloso, sabía que intentaría el contraataque. Lo que no sabía es que yo había guardado mi carta más peligrosa para el próximo encuentro, el diario de mi difunto padre, que contenía secretos que podían destruir no solo su cuenta bancaria, sino la reputación que tanto atesoraban. ¿Les gusta esta historia? Suscríbanse a los consejos del abuelo. Esta historia continúa y no van a querer perderse lo que sigue. El silencio que siguió a la comida del domingo duró exactamente 3 días. Fue el tiempo que tardaron en caer en cuenta y en que llegaran las facturas. Si el domingo se habían ido anonadados, el miércoles regresaron furiosos. Pero la ira, mi amigo, es el arma de los débiles cuando pierden el control. La calma es el arma del que tiene la pluma. Estaba en la terraza regando mis helechos. Lupita, ahora vestida con un traje sastre profesional elegante, que habíamos comprado juntos el lunes, estaba a mi lado revisando la agenda. Ya no era solo la enfermera que cambiaba las sábanas. Estaba aprendiendo a ocuparse de lo que realmente importaba, el patrimonio. Don Rodrigo, el portero avisó. Ya suben y trajeron a alguien con ellos. Que suban, mija. El café está en la mesa. Sí, y el licenciado Márquez ya llegó. Está esperando su señal en el despacho. Sonreí. Todo estaba cronometrado. El timbre sonó con urgencia, como si la casa estuviera en llamas. Lupita abrió la puerta. Tomás, Julián y Marco entraron. Pero esta vez no habían traído a sus esposas. Habían traído a un hombre alto con traje gris y portafolio de piel, con cara de alguien que cobra caro por hora. Y para mi sorpresa y profunda decepción, también habían traído al doctor Morales, un psiquiatra viejo, amigo de mi difunto padre. Papá, tenemos que hablar, ahora. Tomás entró sin pedir permiso, empujando a Lupita. Este es el licenciado Lefort, nuestro abogado, y ya conoce al doctor Morales. Seguí regando mi helecho, dándoles la espalda. Buenos días a ustedes también. La educación se quedó en la puerta. No tenemos tiempo para ironías, señor Mendoza, dijo su abogado con voz arrogante. La situación es grave. Sus hijos están muy preocupados por su cambio repentino de comportamiento y la disipación del patrimonio. Me volteé lentamente, dejando la regadera. Me limpié las manos en un trapo bordado. Disipación. Así le llaman cuando dejo de pagar viajes a Disney y vinos caros. Señor Mendoza, intervino el doctor Morales con esa voz suave de alguien que le habla a un niño. Tomás me dijo que ha tenido crisis, gastos excesivos, arranques de ira, que corrió a la familia de la empresa. Puede ser una secuela de la neumonía, falta de oxigenación del cerebro. Tenemos que hacer una evaluación. Por su bien, miré a Morales, un hombre que había cenado en mi casa tantas veces, que había comido de mi pozole. Ahora estaba ahí prestándose a esta farsa para ayudar a mis hijos a ponerme bajo tutela. Por mi bien, Morales, o por el bien de su cartera.
Pregunté, caminando hasta el sillón principal de la sala y sentándome como un rey en su trono. «Papá, firma los papeles», explotó Julián, nervioso, mordiéndose las uñas. «Tomamos la administración temporal. Tú descansas, te quedas con Lupita a jugar dominó y nosotros nos aseguramos de que el imperio del abuelo no vaya a la quiebra en tus manos». «El imperio del abuelo», repetí, sintiendo el sabor amargo de esas palabras. Siempre olvidan que el imperio se construyó con su sudor y mi economía. Mientras él vendía, yo administraba. ¿Piensan que el dinero crecía en los árboles? «Ya no estás en condiciones», gritó Tomás. «Le diste un cheque de 100, dale a la sirvienta. Esa es la prueba de la demencia». Lupita se encogió en la esquina de la sala. «Asistente», corregí con voz de trueno. «Es mi asistente y socia, y 120,000 es menos de lo que tú gastaste en ese resort mientras yo estaba en cama. La diferencia es que ella se lo ganó. Tú lo robaste. Eso es difamación». Su abogado se adelantó. «Vamos a presentar una solicitud de tutela provisional mañana mismo. El reporte del doctor Morales va a certificar la incapacidad cognitiva. Van a perder el control de todo por vía judicial. Es mejor llegar a un acuerdo amistoso ahora». Era el momento. Habían jugado su carta final, la amenaza, la intimidación, la medicina y el derecho torcido. Esperaban que el viejito asustado llorara y firmara. Toqué la campanita de plata sobre la mesa. La puerta de mi despacho se abrió. El licenciado Márquez salió, mi abogado desde hace 30 años, un hombre que conocía cada centavo de esta familia. Venía acompañado de 2 pasantes cargando gruesos expedientes. El color desapareció de la cara de Tomás. Su abogado, ese licenciado Lefort, retrocedió un paso. Se conocían. El licenciado Márquez era una leyenda en la ciudad. «Buenos días, señores», dijo Márquez ajustándose los lentes. «Escuché las palabras difamación y tutela. Creo que debemos aclarar algunos puntos jurídicos». «¿Qué hace él aquí?», tartamudeó Marco. «Está aquí para mostrarles la verdad», respondí. «Márquez, por favor». El licenciado Márquez abrió los expedientes sobre la mesa. 1. El señor Mendoza no está disipando el patrimonio. Está efectuando una reestructuración societaria perfectamente legal. De hecho, la holding familiar Mendoza Hermanos fue disuelta el viernes pasado. «¿Disuelta?», los 3 gritaron al unísono. «Sí». Y todo el patrimonio fue integrado en una nueva sociedad, Renacimiento Participaciones, de la cual el señor Mendoza es el único tenedor de acciones con derecho a voto. «No pueden hacer eso, somos herederos forzosos», su abogado intentó argumentar, pero parecía menos confiado ahora. «Herederos forzosos, sí», sonrió Márquez, una sonrisa de tiburón. «Pero el señor Mendoza tiene derecho a disponer del 50% de su patrimonio como le dé la gana en vida, y sobre su parte, pues lo blindó todo. Ustedes recibirán dividendos si hay ganancias, y solo cuando él fallezca. Hasta entonces, nadie toca un ladrillo sin su firma. Y hay más». Me levanté lentamente, fui a la biblioteca y tomé un cuaderno de cubierta de cuero negro, viejo y gastado, el famoso diario de papá. «¿Piensan que su abuelo era tonto?», pregunté acariciando la cubierta del diario. Los quería, pero conocía el carácter de cada uno. Abrí una página marcada con un listón rojo. 12 de marzo de 2015. Comencé a leer en voz alta. «Hoy Tomás me volvió a pedir dinero. Dijo que era para invertir, pero descubrí que cambió de carro. Julián ya no viene a la panadería desde hace semanas. Marco solo piensa en andar de fiesta. Tengo miedo, Rodrigo, miedo de que cuando yo me vaya te dejen sin nada. Si eso pasa, prométeme que usarás la cláusula 4 de nuestro contrato social». Cerré el diario con un golpe seco. «La cláusula», explicó el licenciado Márquez, «permite al socio sobreviviente, el señor Mendoza, excluir a los socios minoritarios, ustedes, de la administración en caso de ruptura de confianza injustificada. El abandono del señor Mendoza durante una neumonía grave configura como abandono material y afectivo. Es la justificación perfecta. Tenemos los testimonios de la portería, los expedientes médicos y, por supuesto, el testimonio de la señora Lupita». El silencio en la sala era absoluto.
El doctor Morales, el psiquiatra, guardó su pluma en el bolsillo y comenzó a caminar hacia la puerta discretamente. Yo no sabía estos detalles, murmuró el médico. Rodrigo, discúlpame, me indujeron a error. Vete con Dios, Morales, y no regreses a tomar café aquí, dije sin mirarlo. Se fue. Su abogado también parecía querer desaparecer. Me quedé solo en la sala con mis 3 hijos y mi equipo. Estaban destruidos, no porque sintieran remordimiento, sino porque habían perdido el poder. El dinero fácil se había acabado. El estatus de hijos del dueño de la panadería se había vuelto polvo. Papá, Marco comenzó a llorar. ¿Nos vas a dejar en la calle? Tengo hijos, tus nietos. Mis nietos lo tendrán todo, estudios pagados, salud, comodidad. Yo pagaré directamente las colegiaturas y los seguros médicos. Ni un centavo pasará por sus manos. Se acabó la mesada de los papás. ¿Quieren dinero? Trabajen. Las panaderías están ahí. Si quieren, pueden postularse para el puesto de gerente. Checando tarjeta, con hora de comida y sueldo de mercado. Si no quieren, busquen trabajo en otro lado. Tomás, que tenía la cabeza baja, levantó la mirada. Había odio ahí, pero también miedo. Se dio cuenta de que yo ya no era el padre que pasaba la mano por la cabeza. Y ella señaló a Lupita. ¿Qué gana en todo esto? Le vas a dar todo a la sirvienta. Caminé hasta Lupita y puse mi mano en su hombro. Lupita va a administrar Renacimiento Participaciones. Va a supervisar su trabajo, si es que deciden trabajar. Tiene mi poder notarial. Si quieren pedir un día libre, se lo piden a ella. La mandíbula de Julián cayó. ¿Pones a la enfermera como nuestra jefa? Pongo a la persona que cuidó mi vida para que cuide lo que sostiene sus vidas. Es la justicia más poética que encontré. Es humillante, gritó Tomás. Humillante fue quedarme 6 meses esperando que un hijo viniera a darme un vaso de agua y recibir a una extraña en su lugar. Mi voz salió baja pero filosa como navaja. Ustedes eligieron la ausencia, ahora administren la presencia de la que se quedó. Señalé la puerta. La reunión terminó. El licenciado Márquez les va a mandar los nuevos contratos de trabajo mañana. El que no firme queda excluido de la empresa y pierde el derecho a dividendos anticipados. Que les vaya bien. Salieron arrastrando los pies, vencidos, parecían más chicos de cuando entraron. El peso de la codicia frustrada les encorvaba la espalda. Cuando la puerta se cerró, me temblaron las piernas. Me senté en el sofá, dejando salir el aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Lupita vino corriendo con un vaso de agua con azúcar. Don Rodrigo estuvo como gigante. ¿Pero van a aceptar mi liderazgo? Bebí el agua y la miré con ternura. No tienen opción, mija. La cartera es el órgano más sensible del cuerpo humano. Se van a quejar, nos van a insultar a nuestras espaldas, pero van a obedecer, porque sin mí, y ahora sin ti, no son nada. Miré por la ventana. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y violeta. Pero sabe que esto no terminó, ¿verdad?, dijo el licenciado Márquez cerrando su portafolio. Tomás es vengativo. Va a intentar encontrar una falla. Va a intentar voltear a los nietos en su contra. Lo sé, Márquez. Respiré profundo, sintiendo la fuerza regresar. Pero ahora ya no estoy solo en una cama de enfermo. Estoy de pie y tengo un nuevo ejército. Tomé mi teléfono. Había un mensaje de mi nieta mayor, la hija de Tomás, que tenía 20 años. Abuelito, escuché a papá gritar por teléfono. Dijo que te volviste loco, pero quería decirte que te extraño. ¿Puedo ir a verte sin que mi papá se entere? Sonreí. El dinero controla a los hijos codiciosos, pero el amor todavía podía salvar a los nietos. Lupita, prepara el cuarto de huéspedes. Creo que vamos a tener visitas este fin de semana. Pero esta vez, visitas que vienen por amor, no por obligación. Había ganado la batalla financiera y jurídica. Ahora comenzaba la batalla más difícil, reconstruir la familia saltándome una generación podrida para salvar la siguiente. Y tenía un plan para eso también, un plan que implicaba transformar la vieja panadería en algo mucho más grande. Algo que nos uniría a mí, a Lupita y a mis nietos en un proyecto que volvería locos de celos a mis hijos. Suscríbanse a los consejos del abuelo para conocer la continuación.
Comenten si piensan que los hijos deben respetar a sus padres. El tiempo es el maestro de la razón, mi amigo. Dicen que lo cura todo, pero yo digo que simplemente pone cada cosa en su lugar. 6 meses pasaron desde esa comida del domingo donde serví verdades en platos de porcelana. Hoy mi casa ya no huele a medicina y soledad. Huele a café fresco, a papeles de oficina y sobre todo a dignidad. Me desperté temprano como lo hago todos los días ahora. No por insomnio, sino por ganas de vivir. Bajé a la cocina y encontré a Lupita ya vestida para trabajar, pero no en uniforme de enfermera. Traía un traje sastre azul marino elegante y hablaba por teléfono con firmeza. No, Tomás, el proveedor de harina solo se paga el viernes. Es la política de la empresa. Si prometiste antes, vas a tener que explicarles que tu firma no vale nada sin mi validación. Colgó y me miró con esa sonrisa que iluminaba la habitación. Buenos días, don Rodrigo. Tomás está intentando otra vez saltarse el flujo de efectivo. Déjalo intentar, Lupita. Es bueno para él. Ejercita su creatividad para resolver problemas sin usar mi chequera. Me senté a la mesa. La vida había cambiado completamente. Renacimiento. Participaciones volaba. Lupita, ¿quién lo hubiera creído? Tenía un talento natural para los negocios. Lo que usaba para economizar en el mercado cuando era pobre, ahora lo usaba para negociar contratos de millones de pesos. Valoraba cada centavo porque sabía cuánto costaba ganarlo. Y mis hijos, mis hijos. A las 8 en punto el chofer tocó el claxon. Pero no era para mí, era para llevar a Lupita a las oficinas centrales de la empresa. Decidí ir hoy. Quería ver con mis propios ojos el mecanismo funcionando. Llegamos a la oficina que estaba en el edificio antiguo de nuestra panadería industrial, ahora renovado. Apenas entré, vi a Julián. Estaba en la recepción, pero no sentado esperando. Estaba atendiendo a un cliente que se quejaba de un retraso en la entrega. «Señor, le pido 1000 disculpas», decía Julián sudando, sin su arrogancia de antes. «Tuvimos un problema logístico, pero yo mismo voy a dar seguimiento a su pedido». Me vio entrar. Se enderezó avergonzado. «Buenos días, señor Mendoza», dijo bajando la cabeza. «Buenos días, Julián. Bonita corbata. ¿La compraste con tu sueldo?» «La compré, papá, en 3 pagos con la tarjeta». Asentí. Eso valía más que cualquier regalo caro que me hubiera dado con mi propio dinero. Estaba aprendiendo el valor de la conquista. Subimos a la sala de juntas. El vidrio transparente permitía ver el gran salón. Vi a Marco en una mesa llena de hojas de cálculo discutiendo con el equipo de marketing. Se veía cansado pero concentrado. Ya no tenía tiempo de pasar las tardes en el club de tenis. Y Tomás estaba en la oficina de Lupita, de pie, mientras ella estaba sentada. Entré a la oficina. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Tomás sorprendido. Se veía más viejo, con algunas canas que el tinte ya no escondía. «El estrés del trabajo real envejece, ¿verdad? Vine a ver a mi socia y a ver cómo le va a mi empleado». Tomás apretó la mandíbula. Su orgullo seguía ahí, herido, sangrando, pero no tenía a dónde ir. El licenciado Márquez había amarrado todo tan bien que si renunciaba, perdería el derecho a futuros dividendos. Estaba atrapado en la trampa que su propia codicia había creado. Para tener el dinero de la herencia algún día, tenía que trabajar para construirla hoy. «Estamos finalizando el balance del trimestre», dijo Lupita profesional. Tomás logró renegociar la deuda vieja de los camiones. Hizo un buen trabajo. Vi los ojos de mi hijo brillar, no por el dinero sino por el reconocimiento. Por primera vez en años, alguien lo felicitaba por algo que realmente había hecho, no por el apellido que llevaba. «Gracias», murmuró seco pero sincero. «¿Ves, Tomás?», dije sentándome en la silla junto a Lupita. «El trabajo no mata. Lo que mata es la ingratitud». Fue en ese momento que la puerta se abrió y un huracán de cabello chino entró. «Abuelito», era Emma, mi nieta, la hija de Tomás, la que me había mandado el mensaje a escondidas. Corrió y me abrazó fuerte. Luego, para sorpresa de todos, también abrazó a Lupita. «Hola, Lupe. Traje los bocetos que me pediste para el nuevo logo de la marca joven». Tomás miró a su hija y luego a la ex enfermera confundido. «¿Trabajas con Lupita, Emma?» «Sí, papá», Emma respondió firme.
Abuelito paga mi carrera de diseño, pero Lupita me dio unas prácticas profesionales. Aprendo más aquí que en clase. Tomás se desplomó en su silla, me miró y una lágrima solitaria rodó. Crearon un mundo paralelo y ni siquiera lo vi. Estabas muy ocupado mirándote el ombligo, hijo, respondí suavemente. Pero todavía hay tiempo de mirar hacia afuera. Emma es el futuro. Si quieres ser parte, vas a tener que aprender a respetar a los que lo construyen con ella. Ese fue el momento del quiebre. No hubo una disculpa cinematográfica de rodillas. La vida real no es una telenovela. Pero hubo un cambio de postura. Tomás tomó los dibujos de su hija y comenzó a verlos con interés auténtico. Marco y Julián entraron a la oficina poco después, llamados por Lupita. Ahí, en esa sala de vidrio, vi la escena con la que mi padre siempre había soñado, toda la familia reunida alrededor del trabajo. Pero había tenido que entrar una extraña a la familia para enseñar lo que ser una verdadera familia significa. Unas semanas después hicimos una carne asada en mi jardín. Esta vez no fui yo quien pagó la carne. Hicieron una cooperacha. Julián compró el arrachera quejándose del precio. Marco trajo las bebidas. Y Tomás, atiéndanse bien, se encargó del asador. Estaba sentado en la terraza en mi silla de rey, observando. Lupita estaba a mi lado con su hijo, un muchacho educado que ahora tenía una beca en la misma escuela que mis nietos. Lo logró, don Rodrigo, murmuró Lupita bebiendo un sorbo de jugo. Están domados, rey de buena gana. No domados, mija. Educados, la educación tardía duele más, pero enseña. Vi a Tomás sirviendo un plato a Emma. Se reía de un chiste privado. El hielo se había derretido, no era perfecto, ni de cerca. Todavía les gustaba el lujo, todavía refunfuñaban del trabajo duro, pero el respeto... el respeto había regresado. Sabían que el viejo en la terraza no era un estorbo. Era el ancla que evitaba que su barco se volteara. ¿Sabes, Lupita? Comencé reflexivo. Cuando me enfermé, le pedí a Dios que me llevara. Pensaba que mi misión había terminado. Pensaba que había fallado como padre porque había criado hijos egoístas. No falló. Fue el mundo el que los echó a perder. Sí, pero descubrí que siempre hay tiempo de reparar, o al menos de poner un buen parche sólido. Y descubrí otra cosa. ¿Qué? Tomé su mano, la mano que había limpiado mi cara cuando tenía fiebre, la mano que había firmado cheques que salvaron la empresa. Descubrí que la sangre no se elige, pero la lealtad sí. Eres mi hija de corazón, Lupita. Y en mi Nuevo Testamento, ese que el licenciado Márquez metió en la caja fuerte del banco, ella intentó interrumpirme, pero apreté su mano. En ese testamento, el 30% de la holding es tuyo para siempre, para garantizar que incluso cuando yo me vaya, alguien con corazón esté al mando para evitar que la codicia destruya lo que construimos. Lupita lloró. No los llantos de miedo del banco, sino los llantos de gratitud. ¿Y sus hijos?, preguntó. ¿Ellos se quedan con el resto? Con la condición de que tú continúes como presidenta del consejo. Van a tener que tragarte, mija, o mejor dicho, van a tener que respetarte. La tarde cayó suavemente. El olor de la carne asada se mezcló con el de mis jazmines que se abrían en el jardín. Tomás vino a la terraza limpiándose las manos en su delantal. Traía un plato con los mejores cortes de carne cortados como a mí me gustan. Papá, te traje. Está suavecita. Se detuvo a mirar a Lupita y en un esfuerzo visible dijo, ¿quieres que te traiga un plato también, Lupita? Lupita y yo intercambiamos una mirada cómplice. Acepto, Tomás. Gracias, dijo ella. Él asintió y regresó al asador. Respiré profundo el aire puro de la tarde. Había vencido a la neumonía, había vencido a la traición, había vencido al abandono. Muchos hombres de mi edad piensan que la vida se acaba cuando la dependencia empieza. Piensan que tienen que aceptar las migajas de atención de sus hijos ocupados. Les digo, no acepten. Nosotros construimos su mundo. Tenemos las llaves del reino. Si no quieren entrar por la puerta del amor, que toquen la puerta del respeto. Y si ninguna de las dos se abre, cambiamos la cerradura. Miré el cielo estrellado. Papá debe estar riéndose allá arriba, viendo el bonito desmadre organizado que armé. La vida es muy corta para ser el abuelito lastimero.
Prefiero ser Rodrigo Mendoza, el hombre que transformó el abandono en imperio y a la enfermera en reina. Y si algún día vuelvo a necesitar cuidados, pues sé que Lupita estará ahí. No porque le pague, sino porque yo la vi y ella me vio. Y al final, ser visto y valorado es la única herencia que nos llevamos de esta vida. Cerré los ojos, sintiendo la brisa y escuchando la risa de mis nietos mezclada con la voz de mando de Lupita al teléfono, resolviendo todavía un problema. Todo estaba en su lugar. Gracias por ver esta historia en los consejos del abuelo. Si los tocó, suscríbanse, dejen un like y comenten desde dónde están viendo. Compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. No olviden nunca, el respeto se gana, no se hereda. Nos vemos en la próxima historia. Pero como les decía, la historia no terminó con esa carne asada. La vida siempre tiene más capítulos de los que uno espera. 3 meses después de ese día, recibí una llamada que no esperaba. Era Emma, mi nieta. Pero esta vez no era el mensaje dulce de "te extraño, abuelito". Su voz sonaba urgente, casi desesperada. "Abuelito, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedo ir ahora?". "Claro, mija. ¿Estás bien?". "Sí, no, es complicado. Ya voy para allá". Colgó antes de que pudiera preguntar más. Lupita estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando le conté. Se oía preocupada don Rodrigo. "¿Cree que sea algo con Tomás?". "No lo sé, pero sea lo que sea, la vamos a escuchar". Emma llegó 40 minutos después. Traía los ojos rojos de haber llorado. Se sentó en la sala y durante 5 minutos no pudo hablar. Solo lloraba mientras Lupita le preparaba un té de tila. "Mija, respira, aquí estás segura", le dije tomando su mano. "Abuelito, papá está planeando algo". Se me heló la sangre. ¿Qué está planeando? Escuché una conversación entre él y el tío Julián. Están hablando con otro abogado, uno diferente al licenciado Lefort. Este es más, ¿cómo decirlo?, más sin escrúpulos. Sigue Emma. "Dicen que van a demostrar que Lupita te manipuló, que te lavó el cerebro cuando estabas enfermo. Quieren anular todo, la holding, el testamento, todo. Van a decir que ella se aprovechó de un anciano vulnerable. Lupita dejó caer la taza de té, se hizo añicos en el piso. Yo nunca, don Rodrigo, yo jamás". Comenzó a temblar. "Lo sé, mija, lo sé", dije con calma, aunque por dentro sentía que la rabia volvía a hervir. Me volteé hacia Emma. "¿Cuándo planean hacer esto?". "La próxima semana. Van a presentar la demanda en el juzgado familiar. El abogado les dijo que tienen un 60% de posibilidades de ganar si encuentran un juez comprensivo". Comprensivo. Esa palabra en el lenguaje legal mexicano significa comprado. "Emma, ¿tu papá sabe que estás aquí?". "No, me matarían si supieran que te avisé". "Pero abuelito, yo vi cómo te cuidó Lupita, vi cómo te levantaste cuando ella estaba, y ahora que trabajo con ella veo que es honesta, trabajadora, más honesta que mi propio padre". Esas últimas palabras le costaron. Vi cómo se le quebró la voz. "Hiciste bien en venir, mija, muy bien". Cuando Emma se fue, llamé al licenciado Márquez. Eran las 9 de la noche, pero contestó al segundo timbrazo. "Don Rodrigo, ¿qué pasó?". "Márquez, mis hijos van a demandar. Quieren anular todo alegando manipulación de Lupita". Hubo un silencio. Lo estaba esperando. Tomás es predecible. ¿Tiene pruebas de que Lupita no lo manipuló? Tengo toda la documentación médica. Tengo los videos de seguridad de la casa de cuando estaba enfermo. Tengo los estados de cuenta que muestran que mis decisiones fueron racionales, no emocionales. Bien, pero don Rodrigo, ¿sabe qué es lo mejor que tiene? ¿Qué? A Emma. Si su propia nieta testifica que usted estaba en su sano juicio y que Lupita fue correcta, ningún juez, por más comprensivo que sea, se va a atrever a fallar en contra. El testimonio de un nieto que no tiene nada que ganar es oro puro. No voy a meter a Emma en esto. Ya suficiente tiene con estar entre su padre y su abuelo. Don Rodrigo, con todo respeto, Emma ya se metió sola. Vino a avisarle. Ella ya eligió un bando. Y eligió el correcto. Pasé toda la noche sin dormir. Lupita tampoco durmió. La escuché llorar en su cuarto. A las 6 de la mañana fui a tocar su puerta. "Lupita, ábreme". Abrió con los ojos hinchados.
Don Rodrigo, tal vez es mejor que me vaya, que renuncie a todo. No quiero causarle problemas, no quiero que su familia se destruya por mi culpa. Entré a su cuarto y me senté en la orilla de su cama. Lupita, mírame bien. Levantó sus ojos llorosos. Mi familia no se va a destruir por tu culpa. Ya estaba destruida cuando me dejaron solo con neumonía. Tú la salvaste, tú me salvaste, y ahora yo voy a salvarte a ti. Nadie, ¿me oyes? Nadie te va a quitar lo que te mereces. Pero el juicio, que venga el juicio. Tengo 77 años, he sobrevivido a una neumonía, a la traición de mis hijos y a la muerte de mi esposa. ¿Crees que le tengo miedo a un abogado corriente? Por primera vez en horas, Lupita sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Al día siguiente convoqué una junta de emergencia, no en mi casa, en las oficinas de Renacimiento Participaciones. Llamé a todos, Tomás, Julián, Marco, el licenciado Márquez, el contador y por supuesto Lupita. Cuando llegaron, la sala de juntas estaba preparada. En la pantalla grande había un PowerPoint, algo que mis hijos jamás esperarían de su viejo papá Gagá. Buenos días, dije cuando todos estuvieron sentados. Sé que están planeando demandarme. Tomás se puso pálido, Julián miró hacia otro lado. Marco comenzó a sudar. ¿Quién te dijo? Empezó Tomás. No importa quién me dijo. Lo importante es que lo sé. Y antes de que cometan el error más grande de sus vidas, quiero mostrarles algo. Hice clic en el control remoto. La primera diapositiva apareció. Estado financiero de Renacimiento Participaciones. Últimos 6 meses. Desde que Lupita tomó la administración junto conmigo, las ganancias de la empresa subieron un 340%, señores. Hice clic. Siguiente diapositiva. Contratos nuevos firmados. Gracias a su gestión, conseguimos 3 contratos con cadenas de supermercados que antes nos rechazaban. ¿Saben por qué? Porque Lupita negoció mejor que ustedes 3 juntos en 20 años. Los vi encogerse en sus sillas. Siguiente diapositiva. Proyección a 5 años. Si ustedes ganan ese juicio y me quitan el control, si logran sacar a Lupita, esta empresa va a volver a ser lo que era hace un año, mediocre. Sus dividendos van a ser una miseria, pero si me dejan en paz, si dejan de pelear por migajas y empiezan a trabajar de verdad, en 5 años cada uno de ustedes va a ser millonario. No por herencia, por mérito. Dejé que eso se asentara. Así que les voy a hacer una propuesta. Una sola vez, la única que voy a hacer. Me puse de pie, apoyándome en la mesa. Retiran la demanda, firman un acuerdo donde reconocen que todas mis decisiones fueron tomadas en pleno uso de mis facultades. Y a cambio, yo les garantizo que si trabajan bien, si demuestran que pueden ser hombres de verdad y no niños malcriados, cuando yo me muera la empresa va a valer 10 veces más de lo que vale ahora. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Tomás con voz temblorosa. Si no aceptan, el licenciado Márquez tiene preparada una contrademanda por abandono de persona, apropiación indebida de fondos empresariales y difamación. Van a perder, van a quedar en la calle, y van a quedar marcados en toda la ciudad como los hijos que quisieron robarle a su padre enfermo. El silencio era sepulcral. Tienen 48 horas para decidir. Retírense. Se fueron sin decir palabra. Lupita se quedó sentada temblando. Don Rodrigo, eso que dijo, ¿es verdad? Las ganancias realmente subieron tanto. Cada número que mostré es real, mija. Tú hiciste eso, no yo. Tú. Lloró de nuevo, pero esta vez de alivio. Las 48 horas fueron eternas. No supe nada de mis hijos. Emma me mandaba mensajes diciéndome que había peleas terribles en su casa, que su mamá le gritaba a Tomás que aceptara, que Julián y Marco estaban divididos. A las 47 horas y 30 minutos sonó mi teléfono. Era Tomás. Papá, aceptamos, vamos a retirar todo, pero con una condición. ¿Cuál? Que nos des una oportunidad de demostrarte que podemos ser mejores, no por el dinero, sino porque no quiero que te mueras odiándonos. Se me quebró la voz. Por primera vez en meses escuché a mi hijo hablar con el corazón. Tomás, nunca los he odiado. Estoy decepcionado, sí, herido también, pero odiarlos, eso sería darme por vencido como padre, y yo no me doy por vencido. Escuché sollozar del otro lado. Lo siento, papá,
Lo siento mucho. Lo sé, hijo. Ahora demuéstramelo con acciones, no con palabras. Colgamos. Lupita, que había escuchado todo, me abrazó. Lo logró, don Rodrigo. Los recuperé todavía, mija. Pero es un inicio, un buen inicio. Al día siguiente llegó un documento certificado al despacho del licenciado Márquez. Era la renuncia formal a cualquier demanda, firmada por los 3 hermanos ante notario público. Pero había algo más en el sobre. Una carta escrita a mano, de Tomás. Papá, toda mi vida pensé que ser tu hijo me daba derechos. Nunca entendí que me daba responsabilidades. Pensé que tu dinero era mío porque llevaba tu apellido. Nunca valoré que cada peso fue ganado con tu sudor. Cuando te enfermaste sentí pánico, no por perderte, sino por perder lo que tú representabas, mi seguridad financiera. Soy un cobarde, soy un mal hijo, pero quiero ser mejor. No te pido perdón porque sé que las palabras no alcanzan. Te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que el hijo que criaste todavía está aquí, enterrado bajo años de codicia. Te amo, papá. Y lo siento. Tomás, leí la carta 3 veces. Lupita me vio llorar. Esta vez no eran lágrimas de tristeza o rabia. Eran lágrimas de esperanza. ¿Sabe qué es lo más difícil de ser padre, Lupita? Pregunté limpiándome los ojos. ¿Qué, don Rodrigo? Perdonar. Perdonar a los hijos que uno ama incluso cuando te destrozan. Porque mientras haya vida, hay esperanza de que cambien. ¿Los va a perdonar? Ya los perdoné, mija. El día que decidí pelear en lugar de rendirme. Pelear por ellos, aunque no se dieran cuenta. Porque un padre no pelea contra sus hijos, pelea por salvarlos de sí mismos. Esa noche dormí como no había dormido en un año, sin pesadillas, sin rabia, solo con paz. A la mañana siguiente, Tomás, Julián y Marco llegaron a mi casa, sin avisar. Traían herramientas, pintura y overoles. ¿Qué es esto?, pregunté sorprendido. El jardín está descuidado, papá, dijo Marco. Pensamos que podíamos arreglarlo, los 3, como cuando éramos niños y nos ponías a ayudarte. Y después, agregó Julián, queremos que nos enseñes a hacer pan. Pan de verdad, como el que hacía el abuelo. Queremos aprender el oficio que construyó todo esto. Y yo, dijo Tomás con voz firme, quiero que me enseñes a ser un hombre como tú, porque me doy cuenta de que tengo 45 años y todavía no sé qué significa ser un hombre de verdad. Los miré a los 3, mis hijos, con canas prematuras, con arrugas de estrés, con ojos cansados, pero por primera vez en décadas los vi realmente, no como los niños malcriados que habían sido, sino como los hombres que todavía podían llegar a ser. Está bien, dije, vamos a arreglar el jardín, y mañana empezamos con las clases de panadería. Lupita va a supervisar que lo hagan bien. Trabajamos todo el día, yo dirigiendo, ellos obedeciendo. Lupita traía limonada fresca y pan dulce. Emma llegó después de clases y también ayudó. Al final del día, el jardín se veía hermoso. Y mi familia, por primera vez en años, se veía como una familia. Esa noche, cuando todos se fueron, Lupita y yo nos sentamos en la terraza a ver el atardecer. Don Rodrigo, ¿qué pasaría si vuelven a fallar? Si todo esto es temporal, entonces volveré a pelear, mija, las veces que sea necesario. Porque eso es lo que hacen los padres. No se rinden, nunca. Es usted un hombre sabio. No, Lupita, soy solo un viejo terco que se niega a morir antes de arreglar lo que ayudó a romper. Miré el cielo pintado de naranja y rosa, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ya no estoy solo. Tengo una hija de corazón que está a mi lado, tengo nietos que me aman, y tengo hijos que, aunque tardaron mucho, finalmente están despertando. Y tiene un imperio que dejará como legado. No, mija, sonreí. El imperio no es el legado son las lecciones. Y la más importante que aprendí es esta: el amor sin límites crea monstruos, pero el amor con dignidad crea hombres. Esa frase quedó flotando en el aire mientras el sol se ocultaba. La batalla había terminado, la guerra estaba ganada. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo, me daba esperanza. Suscríbanse a los consejos del abuelo para ver el capítulo final. Esta historia está por terminar, pero las lecciones son eternas. Pasaron otros 6 meses,
6 meses que transformaron todo. Cada lunes, miércoles y viernes, a las 5 de la mañana, mis 3 hijos llegaban a la panadería original, esa que mi padre había comprado en 1962 con sus ahorros, la que yo había convertido en imperio. Ahora la habíamos restaurado, no como museo, sino como escuela. Buenos días, don Rodrigo, me saludaban los 3 al llegar. Ya no papá en el trabajo, había reglas, profesionalismo. Buenos días, muchachos, pónganse los delantales, hoy vamos a hacer conchas. Lupita llegaba poco después, con su portafolio ejecutivo y una sonrisa. Se había transformado completamente. Ya no era la mujer tímida que temblaba cuando mis hijos la miraban mal. Ahora caminaba con la seguridad de alguien que sabía su valor. Don Rodrigo, los números del mes pasado, me entregaba un folder. Crecimiento del 12% adicional. Tomás consiguió el contrato con la cadena de hoteles. Miré a Tomás, que amasaba la masa con concentración, tenía harina en la cara, sudor en la frente, pero sonreía. Buen trabajo, hijo. Gracias, papá. Lupita me enseñó a negociar sin regalar el producto, a valorar nuestro trabajo. Julián levantó la vista desde su estación donde formaba los bolillos. Papá, quería preguntarte algo. Dime, mi hijo, tu nieto Sebastián, tiene 15 años, quiere trabajar el verano que viene. ¿Crees que podría venir a aprender aquí? No a la oficina, aquí, a la panadería. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sebastián era el nieto que siempre traía tenis de 5,000 pesos y nunca había trabajado un día en su vida. ¿Él lo pidió o tú lo decidiste? Él lo pidió. Dice que quiere saber de dónde viene su apellido, que sus amigos tienen abuelos que no hicieron nada importante, pero que él tiene un abuelo que construyó algo. Tuve que voltearme para que no me vieran llorar. Que venga. Pero va a entrar como todos, barriendo, lavando bandejas, cargando costales de harina. No esperaría menos, papá. Marco, el más joven de mis hijos, estaba decorando las conchas con el patrón tradicional. Sus manos, que antes solo sabían firmar cheques, ahora sabían crear. Papá, mi esposa y yo, estamos tomando terapia de pareja. Lo miré sorprendido. ¿Por qué? ¿Problemas? Sí y no. Problemas que siempre tuvimos pero que yo ignoraba porque tenía dinero para taparlos. Ahora que gano mi propio sueldo, que veo cada peso que entra y sale, me di cuenta de muchas cosas, de que era un mal esposo, un padre ausente. Como yo fui contigo, Marco. No, déjame terminar. Quiero que mis hijos me vean como yo ahora te veo a ti, no como un cajero automático, como un hombre que merece respeto. Y para eso primero yo tengo que ser ese hombre. El horno sonó, el primer lote de conchas estaba listo, las sacamos juntos. El olor era exactamente como lo recordaba de mi infancia, como cuando mi padre me enseñaba. Perfecto, dije probando una. Exactamente como las hacía el abuelo. Los 3 sonrieron, orgullosos. No del dinero que ganarían vendiendo ese pan, orgullosos de haberlo hecho bien. Esa tarde, después de la jornada en la panadería, hubo junta de consejo en las oficinas de Renacimiento Participaciones. Lupita presidía. Yo estaba a su derecha como asesor. Mis 3 hijos del otro lado de la mesa. El contador, el abogado y 3 gerentes más completaban la sala. Punto número 3 de la agenda, dijo Lupita con voz firme. Propuesta de expansión a Monterrey. Tomás se puso de pie con un proyector. Hemos identificado 3 locales potenciales. El estudio de mercado muestra que nuestra marca tiene reconocimiento allá por los migrantes que regresan. La inversión inicial sería de 8 millones de pesos. Lupita revisó los números. El retorno de inversión es de 18 meses según tus cálculos. Conservador. Me gusta. Don Rodrigo, me levanté. Todos me miraron. Apruebo, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Tomás. Que el gerente de la sucursal de Monterrey sea Marco. Que se mude allá con su familia, que construya esa plaza desde cero, como yo construí esto. Marco palideció. Papá, ¿estás seguro? ¿No querías demostrarme que podías ser un hombre? Ahí está tu oportunidad. Tu familia, tu ciudad, tu responsabilidad. Sin red de seguridad, vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más, emoción. Acepto,
Su esposa estaba en la sala como invitada. Se levantó y abrazó a Marco. Lloraba, pero de orgullo. «Vamos a hacerlo bien», le dijo. Juntos. La junta terminó 2 horas después. Cuando todos se fueron, me quedé solo con Lupita en la oficina. Lo hizo de nuevo don Rodrigo. Les dio una oportunidad disfrazada de reto. «No es un disfraz, mija. Es real. Marco puede fracasar, puede perder millones, pero también puede triunfar. Y esa posibilidad, esa fe que deposité en él, vale más que cualquier herencia. Es usted un maestro». «No, Lupita. Soy un padre que aprendió tarde, muy tarde, pero a tiempo». Esa noche, en mi casa sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. Era Tomás, solo, sin sus hermanos, sin su esposa, solo él. «Hijo, ¿pasó algo?» «No, papá, solo. ¿Puedo pasar? Quiero platicar contigo». Entramos a la sala. Le serví un tequila. Nos sentamos. «Papá, tengo 45 años, y hoy por primera vez me siento orgulloso de mí mismo». «¿Por qué hoy?» «Porque hoy, cuando le presenté el proyecto de Monterrey al Consejo, no lo hice esperando tu aprobación. Lo hice sabiendo que era bueno, que lo había trabajado, que me lo había ganado. Y así era. Durante años odié cuando me comparabas con el abuelo. Decías, tu abuelo a tu edad ya tenía 3 panaderías. Me hacía sentir pequeño, incapaz. Lo siento, hijo, no debí. No, déjame terminar. Tenías razón. Yo era pequeño e incapaz. No por falta de talento, sino porque nunca me habías dejado caer. Siempre había una red. Tu dinero, tu nombre, tu influencia. Se limpió los ojos. Cuando me quitaste todo, cuando me pusiste a trabajar de verdad, me odiaba, te odiaba, odiaba a Lupita, pero sobre todo me odiaba a mí por ser tan débil que me colapsé sin tu dinero. Tomás, pero ahora entiendo, no me quitaste nada, me diste todo, me diste la oportunidad de encontrarme, de saber quién soy cuando no soy el hijo de don Rodrigo, cuando soy solo Tomás». Se paró y se arrodilló frente a mí, un hombre de 45 años, arrodillado ante su padre. «Perdóname, papá, por todo, por el abandono, por la codicia, por intentar quitarte el control. Perdóname y gracias, gracias por no rendirte conmigo». Lo levanté, lo abracé. Con ese abrazo que habíamos necesitado por años. «Ya estás perdonado, hijo. Desde hace mucho, lloramos juntos, padre e hijo, reconectados no por sangre ni dinero, sino por respeto mutuo ganado con esfuerzo. Cuando se fue esa noche, me senté en mi sillón. Lupita había bajado al escuchar. ¿Escuchó? Sí. Desde las escaleras. No quise interrumpir. Lo recuperé, Lupita. Recuperé a mi hijo, los recuperó a los 3, don Rodrigo, y ellos lo recuperaron a usted. ¿Sabes qué voy a hacer mañana? ¿Qué? Voy a empezar a escribir un libro. La historia de todo esto, para que mis nietos y los hijos de mis nietos sepan que una familia se puede romper y se puede reparar, que el dinero sin valores destruye, pero el trabajo con dignidad construye. ¿Cómo lo va a titular? Pensé por un momento, lecciones de un viejo terco, cómo casi pierdo a mi familia y cómo la recuperé. Lupita sonrió. Va a ser un bestseller. No me importa si vende un solo ejemplar o 1 millón. Lo importante es que quede escrito, que la historia no se pierda. Me levanté del sillón. Mis piernas ya no me dolían como antes. Mi pecho respiraba limpio. Mi corazón, por primera vez en años, estaba en paz. Vamos a dormir, mija. Mañana empieza otro día. Y tengo una familia que reconstruir, un imperio que dejar en buenas manos, y una hija de corazón que merece todo mi agradecimiento. Subimos las escaleras juntos. En la pared había fotos nuevas, fotos de la familia trabajando junta en la panadería, fotos de Emma graduándose como diseñadora, fotos de Marco y su esposa sonriendo, fotos de una familia que casi se pierde, pero que se salvó, no por un milagro, sino por un viejo terco que se negó a morir antes de arreglar lo que el dinero había roto. 1 año después de todo aquello, en un día soleado de domingo, organicé algo que nunca había hecho en mi vida, una fiesta, pero no una fiesta cualquiera, una fiesta para celebrar la vida. Renté el jardín del salón de eventos más bonito de la ciudad, contraté mariachi, mandé hacer un pastel de 3 pisos.
e invité a todos, familia, empleados, proveedores, hasta el licenciado Hernández del banco y el licenciado Márquez. Don Rodrigo, esto es demasiado, decía Lupita viendo los preparativos. ¿Qué estamos celebrando? Todo, mija. Celebramos que estoy vivo, que la empresa crece, que recuperé a mi familia, que encontré una hija. Celebramos la vida. Llegaron todos, mis 3 hijos con sus familias, mis nietos, incluido Sebastián, que ahora trabajaba los sábados en la panadería y tenía callos en las manos de los que estaba orgulloso. Emma llegó con su novio, un muchacho humilde que estudiaba arquitectura. Marco vino desde Monterrey, traía buenas noticias, la sucursal ya estaba en punto de equilibrio en solo 8 meses. Papá, lo logramos, mi esposa maneja la parte administrativa y yo la producción, los niños están en buena escuela y por primera vez en mi vida duermo tranquilo sabiendo que lo que tengo me lo gané. Julián llegó con un regalo, un álbum de fotos. Papá, son fotos de nosotros trabajando este año. En la panadería, en las juntas, en el jardín de tu casa. Quería que tuvieras un registro de nuestro renacimiento. Lo Josué. Había una foto que me detuvo. Era de todos nosotros cubiertos de harina, riendo. Incluso Lupita estaba ahí, con un delantal que decía la jefa. Esta foto la voy a enmarcar, dije con la voz quebrada. Tomás fue el último en llegar. Traía un portafolio. Papá, el Consejo de Administración votó unánimemente. Queremos que veas esto. Abrió el portafolio. Era un acta notarial. Hemos decidido cambiar el nombre de la empresa. Ya no se va a llamar Renacimiento Participaciones, se va a llamar Grupo Rodrigo Mendoza, en tu honor, en honor al hombre que nos enseñó que el verdadero legado no es el dinero, es el carácter. No pude contener las lágrimas, Lupita tampoco. Muchachos, no digas nada, papá, dijo Marco, solo acepta, te lo ganaste con creces. El mariachi empezó a tocar, El Rey, mi canción favorita. La gente bailaba, reía, disfrutaba. En un momento me alejé un poco de la fiesta. Me senté en una banca apartada bajo un árbol. Necesitaba un momento para asimilar todo. Lupita me encontró. Se escapó de su propia fiesta, don Rodrigo. Solo necesitaba un respiro, mija. Tanta felicidad de golpe, después de tanto dolor. Se sentó a mi lado. ¿Sabe qué día es hoy? Domingo. Sí, pero hace exactamente 1 año y medio usted estaba en cama con neumonía, abandonado, solo. Y hoy mire dónde está. Miré hacia la fiesta. Vi a mis hijos sirviendo comida a los invitados. Vi a mis nietos jugando con los hijos de Lupita. Vi a Emma mostrándole a su novio los bocetos del nuevo logo de la empresa. Vi vida. Vi familia. ¿Sabes qué es lo más curioso, Lupita? Que tuve que enfermarme para sanar. Tuve que perderlo todo para ganarlo todo. Tuve que tocar fondo para descubrir que todavía podía volar. ¿Es usted un poeta, don Rodrigo? No, mija, soy un sobreviviente, y los sobrevivientes no nacen, se hacen, en las trincheras de la vida. En ese momento Emma se acercó corriendo con un micrófono en la mano. Abuelito, todos te están buscando, van a hacer un brindis en tu honor. Me levanté, Lupita me dio el brazo. Caminamos hacia el centro del jardín donde todos estaban reunidos con sus copas alzadas. Tomás tomó el micrófono primero. Familia, amigos, todos los que están aquí, quiero hacer un brindis por mi padre don Rodrigo Mendoza, el hombre que nos dio la vida 2 veces, una cuando nacimos y otra cuando nos enseñó a vivir con dignidad. Todos aplaudieron. Papá, cometimos errores terribles. Te abandonamos cuando más nos necesitabas. Te tratamos como un medio, no como un fin. Pero tú, en tu infinita sabiduría, no nos desechaste, nos reformaste, como un artesano que encuentra una pieza rota y la convierte en obra maestra. Tomás se quebró. Marco le quitó el micrófono. Yo quiero agregar algo. Papá, me diste el reto más grande de mi vida, Monterrey. Había 2 opciones. Fracasar y demostrarte que tenías razón en no confiar en mí, o triunfar y demostrarme a mí mismo que sí podía. Elegí la segunda, y ahora cada peso que gano, cada cliente que conquisto, cada noche que duermo cansado pero satisfecho, lo hago pensando, así se sentía papá todos los días.
Gracias por enseñarme a ser hombre. Julián fue el siguiente. Yo solo quiero decir que lamento tanto haberte fallado, pero celebro que me hayas dado otra oportunidad. Y prometo, papá, prometo que mis hijos van a saber quién fuiste. Van a saber que su abuelo fue un gigante, no por el dinero que hizo, sino por el carácter que forjó. Me pasaron el micrófono, lo tomé con manos temblorosas. Hijos, nietos, Lupita, amigos, hoy cumplo 78 años. Cuando tenía 77 y estaba en esa cama con neumonía, le pedí a Dios que me llevara. Pensé que mi vida había terminado, que mi misión había fracasado. Hice una pausa, pero Dios, en su infinita sabiduría, me dijo: «Todavía no, Rodrigo, todavía tienes trabajo por hacer». Y me mandó un ángel disfrazado de enfermera. Miré a Lupita, lloraba. «Lupita, tú me salvaste, no solo el cuerpo, me salvaste el alma, me devolviste la fe en la humanidad, y más que eso, me diste una familia cuando la mía me había abandonado. Por eso hoy, frente a todos, quiero hacer un anuncio». Saqué un sobre de mi saco. El notario está aquí. Estos son papeles de adopción. Lupita Morales, quiero que seas legalmente mi hija, no solo de corazón. Quiero que lleves mi apellido. Quiero que el mundo sepa que eres una Mendoza. Lupita cayó de rodillas. Sus hijos corrieron a abrazarla. Mis hijos, para mi sorpresa, también la abrazaron. Ya no había celos, ya no había resentimiento. Solo había gratitud, y hay más, continué. Mis 3 hijos ya tienen asegurado su futuro. Trabajan, ganan bien, están aprendiendo, pero tú, Lupita, tú que sacrificaste todo, mereces más. Por eso el 30% de la empresa que te iba a dejar en el testamento, te lo doy ahora, hoy, en vida, para que veas los frutos de tu trabajo. Don Rodrigo, no puedo, sí puedes, y lo harás, porque eres más que merecedora, eres necesaria. Esta empresa, esta familia, me necesita. El notario se acercó con los documentos. Lupita firmó con mano temblorosa. Yo firmé, y con esas firmas, una enfermera humilde se convirtió en heredera millonaria y en mi hija legal. Pero más importante que el dinero o el apellido, se convirtió en un miembro pleno de la familia Mendoza. El mariachi tocó Amor Eterno. Bailé con Lupita, luego con cada una de mis nueras, luego con Emma, y finalmente con la foto de mi difunta esposa que había traído. Margarita, le susurré a la foto, lo logré, salvé a nuestros hijos, salvé nuestra familia, puedes estar orgullosa. La fiesta duró hasta la madrugada. Cuando todos se fueron, Lupita y yo nos quedamos solos recogiendo las últimas cosas. Don Rodrigo, ya no don Rodrigo, mija. Ahora soy tu papá, dime papá. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, ¿de verdad cree que merezco todo esto? Merecer. Lupita, tú no mereces esto, tú mereces más, mereces el mundo entero, pero esto es lo que tengo para dar, y lo doy con todo mi corazón. Nos abrazamos bajo las estrellas. Hoy, 2 años después de aquel domingo de neumonía que cambió todo, escribo estas últimas líneas. Tengo 80 años. Mis pulmones respiran bien, mi corazón late fuerte, mi familia está unida. Tomás es el CEO de Grupo Rodrigo Mendoza, Julián maneja operaciones, Marco expandió a 3 ciudades más, Emma es directora de diseño, y Lupita es presidenta del consejo y mi hija amada. Los perdoné, sí, pero más importante, ellos se perdonaron a sí mismos, y eso no tiene precio. Valió la pena pelear, cada lágrima, cada confrontación, porque aprendí que un padre verdadero no es el que da todo, es el que enseña a ganarlo todo, no es el que protege de la caída, es el que enseña a levantarse, no es el que hereda dinero, es el que hereda valores. Si estás leyendo esto y tienes hijos que te fallen, que te abandonen, que solo te vean como un banco, escúchame bien, no te rindas, pelea, pero pelea con sabiduría. Pelea quitándoles lo que no valoraron para que aprendan a valorar lo que tienen. Y si tienes padres que te aman, que te dieron todo, que te sacrificaron su vida, valóralos, no esperes a que se enfermen para darte cuenta de que son mortales. El tiempo no perdona, y el arrepentimiento tardío duele más que cualquier neumonía. Yo,
Rodrigo Mendoza, panadero, empresario, padre, abuelo y sobreviviente, les dejo estas palabras: el respeto se gana, el amor se cultiva, la familia se construye, y el legado verdadero no se mide en pesos, se mide en lecciones aprendidas y en corazones transformados. Gracias por acompañarme en esta historia. Suscríbanse a los consejos del abuelo, compartan esta historia con quien la necesite escuchar y recuerden, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para ser mejor. Hasta la próxima historia, amigos.